Capítulo 88. La verdad. La sospecha de Chen He hacia la mujer disminuyó ya que ella era muy cooperativa. Caminó hacia adelante para recoger el dibujo. Había un edificio negro en el papel. El edificio estaba lleno de humanos rojos, pero apartado del resto, como si los humanos rojos tuvieran miedo de estar cerca de él, había un hombre negro extremadamente conspicuo. ¿Dijiste que estoy dentro de la pintura? ¿Cuál es tu evidencia? Por supuesto, Chen He no compraría su historia con solo un solo dibujo. Las personas dentro de la pintura de Fan Yu siempre han sido de color rojo. De hecho, esta es la primera vez que veo una figura negra. Lo pensé durante mucho tiempo y deduje que tienes que ser esta persona negra porque en el último mes, eres el único forastero que ha estado en nuestra casa. La tía de Fan Yu estaba parada en la esquina de la habitación, la lluvia en su impermeable goteaba en el piso, creando un ritmo incómodo. ¿Eso es todo? Entonces, ¿cuál es el significado de estas personas rojas? ¿Cuál es la diferencia entre las personas rojas y las negras? Los ojos de Fan Yu estudiaron a Chen He en silencio. Justo cuando Chen He pensó que la mujer no le diría la verdad, ella dijo de repente: Las figuras rojas representan fantasmas, y como solo he visto una figura negra, supongo que representa a un humano vivo. ¿Fantasmas? Sé que no lo creerás, pero ciertas cosas en este mundo son inexplicables. dijo la tía de Fan Yu con calma, como si hubiera ensayado este discurso muchas veces. Antes del accidente que le sucedió a los padres de Fan Yu, yo sabía que el niño podía ver cosas que la gente normal no podía. Se lo dije a sus padres, pero no creían en cosas como los fantasmas. Si ellos no lo creían, ¿por qué tú sí? Preguntó Chen He, curioso. Desde el principio, nadie sabía que Fan Yu tenía este poder hasta que mi esposo y mis 2 hijos fallecieron en un accidente de coche. Ese fue el periodo más oscuro de mi vida. Me derrumbaba cada vez que veía su foto. Cuando eso sucedía, Fan Yu venía a mí con sus dibujos. 2 pequeños niños rojos viviendo dentro de una casa negra, y me decía que los niños rojos eran su hermano y su hermana. Los ojos de la mujer se ablandaron con calidez. Naturalmente, al principio no le creí, asumí que simplemente intentaba hacerme sentir mejor. Pero a medida que aumentaba el número de sus dibujos, mi convicción comenzó a tambalearse. Le preguntaba a Fan Yu qué estaban haciendo su hermano y su hermana, y su descripción era increíblemente detallada. A veces, incluso mencionaba pequeños hábitos de mis hijos que solo una madre notaría y conocería. ¿Fue entonces cuando creíste que Fan Yu podía ver fantasmas? Sí, o admito que quizás deseo que sea real. A veces, incluso veo a mi propio hijo poseyendo el cuerpo de Fan Yu. Incluso si lo que dices es verdad, la pintura de un niño no representa nada. No me digas que cada humano que aparece en su dibujo morirá. Chen He preguntó con cautela. Puedes voltear el papel para ver debajo de él. Siguiendo sus instrucciones, Chen He volteó el papel. Había otro dibujo. Esta vez era la pintura de un viejo pozo. Dentro del pozo, varias figuras más rojas de lo normal estaban trepando, mientras que una persona negra estaba al lado del pozo. Curiosamente, la ubicación de la figura negra dentro del dibujo del pozo se superponía con la posición de la persona negra en la casa negra al otro lado. Según la leyenda, hay un viejo pozo en esta escuela que se ha cobrado muchas vidas. Los fantasmas dentro del pozo están saliendo, y tú estás parado al lado, lo que significa que has sido elegido por los fantasmas. Si te quedas aquí por más tiempo, pueden ocurrir accidentes. La tía de Fan Yu dijo sinceramente. Parecía que estaba preocupada por Chen He. Tocando el papel, Chen He miró los dibujos durante mucho tiempo. Frunció el ceño ligeramente mientras comparaba los 2 dibujos, y una respuesta se instaló en su mente. Parece que te he malinterpretado. Chen He guardó la pintura de Fan Yu en su bolsillo, una señal no verbal de que no iba a devolverla. Dado que estoy planeando irme, vamos juntos, así podemos cuidarnos mutuamente. Este lugar me da escalofríos. Tienes razón. La tía de Fan Yu asintió mientras caminaba hacia Chen He. Chen He parecía confiar plenamente en ella. Se dio la vuelta para alejarse, exponiendo su espalda indefensa a la mujer.
La pareja caminaba uno delante y otro detrás. Chen He caminaba muy despacio, sosteniendo su mazo. La tía de Fan Yu detrás de él parecía temer quedarse sola, y lentamente aumentó su velocidad. Si alguien estuviera delante para ver la expresión de Chen He, se sorprendería al ver lo calculador que era el brillo en sus ojos. A medida que la distancia entre ellos se acercaba, cuando la tía de Fan Yu estaba a punto de alcanzar a Chen He, esta mujer delgada mostró un rostro que era repentinamente diferente al anterior. Su rostro estaba tenso y su mano debajo del impermeable, que llevaba algo, se extendió para apuñalar a Chen He. Sabía que eras sospechosa. La reacción de Chen He fue más rápida de lo que ella había anticipado, y el hombre fue más cruel de lo que ella había pensado. El mazo fue hacia su mano, y pronto vino una patada. ¡Ban! Después de que la tía de Fan Yu fue golpeada contra la pared del baño, la cosa en su palma cayó al suelo. Chen He se acercó a ella y vio que era un cuchillo de cocina. La cosa era pequeña y se usaba normalmente para deshuesar carne, un implemento extremadamente afilado. Con el pelo cayéndole por la cara, la tía de Fan Yu se arrastró desde el suelo como un fantasma malvado. Sin embargo, Chen He no le dio ninguna oportunidad de contraatacar y la ayudó a caer al suelo de nuevo. Te he sospechado desde que visité tu casa, pero no pude encontrar ninguna prueba. Ahora, finalmente me has mostrado tu verdadero rostro. La diferencia de fuerza era obvia. La tía de Fan Yu intentó varias veces levantarse, pero no pudo hacer nada más que mirar a Chen He con odio. ¿Cómo lo descubriste? Desde el principio, no confiaba en ti, y este dibujo me proporciona la evidencia crucial. El dibujo en la parte posterior fue dibujado por tu mano. ¿Crees que el arte de un niño se puede imitar tan fácilmente? No me mires así, tú fuiste quien cometió el error. Si no quieres ser expuesto, no hagas la maldad en primer lugar. Chen He recogió el cuchillo de pelar del suelo, y la hoja brilló fríamente en la oscuridad. Tú eres quien mató a los padres de Fan Yu, ¿verdad? Independientemente de tu razón, ¿cómo pudiste matar a tu propia familia a sangre fría? Nunca fue mi intención matar. No tienes idea de lo que realmente sucedió esa noche. La tía de Fan Yu arremetió contra Chen He. Eso es cierto, pero una cosa es segura, eres uno de los asesinos. Chen He estaba considerando cómo inmovilizar a la mujer mientras esperaba a que llegara la policía. El verdadero asesino es el padre de Fan Yu. ¿Estás culpando a un hombre muerto? ¿Ese es tu argumento? Después de asegurarse de que la tía de Fan Yu no tenía más armas afiladas, se relajó un poco. Es verdad. La tía de Fan Yu se desplomó en el suelo y la verdad de hace años finalmente salió de sus labios. Debes saber qué tipo de bastardo enfermo era mi hermano. Fue dentro de este mismo baño donde hizo que una chica inocente se volviera loca. Al final, escuché que la chica fue obligada a suicidarse. Después de eso, mi hermano se volvió aún más desquiciado y cada vez más paranoico, a menudo afirmando que alguien estaba tratando de atraparlo. Mi cuñada finalmente no pudo soportarlo y solicitó el divorcio. Pero mi hermano se negó a dejarla ir. Obligada a acorralarlo, amenazó a mi hermano diciendo que si no aceptaba el divorcio, expondría sus crímenes al mundo. Capítulo 89. Pozo profundo. ¿Cuál fue la respuesta de tu hermano? Como persona originalmente mentalmente desequilibrada y perseguida, Chen He esperaba que tal individuo recurriera a acciones extremas cuando se sintiera amenazado, y lo que dijo la tía de Fan Yu a continuación confirmó su especulación. Extrañamente, después de su amenaza, mi hermano se calmó. Lo consideró durante toda una tarde antes de ceder a su demanda. La expresión en el rostro de la tía de Fan Yu era complicada. En retrospectiva, probablemente estaba ideando una forma de matarla en lugar de considerar el divorcio. Las cosas salieron según lo planeado para mi hermano. Estaba lloviendo a cántaros el día en que encerró a Fan Yu en su oficina y regresó solo a casa. Cuando descubrimos que Fan Yu no estaba en casa, asumimos que el chico había desaparecido, así que todos salimos a buscarlo. Mi hermano llevó a su esposa a la escuela secundaria Muyang. Cuando regresé a casa a las 9 p.m., ninguno de ellos estaba allí. Estaba preocupado, así que también me dirigí a la escuela secundaria Muyang para buscarlos.
Había un pozo viejo en la colina detrás de la escuela. Unos días antes, había habido un deslizamiento de tierra causado por la lluvia intensa, y el pozo había sido enterrado. Cuando llegué, mi hermano estaba limpiando la tierra alrededor del pozo. No vi a mi cuñada al principio. Llamé el nombre de mi hermano mientras caminaba hacia él, y cuando lo hice, vi su cuerpo atrapado en la boca del pozo. Realmente no esperaba que hiciera algo así, normalmente era un alma gentil, y realmente amaba a su esposa. Me di cuenta entonces de que mi hermano había perdido la cabeza. Desde que trajo esa foto a casa y dijo que estaba siendo perseguido, debería haber sabido que ese era el caso. Después de tropezar con el asesinato, me dieron dos opciones. Una era ayudarlo a encubrir el cuerpo, y la otra era morir. Para salvarme, no tuve más remedio que escucharlo. Como ordenó, dejé algunas heridas en el cuerpo de mi cuñada y luego lo ayudé a abrir el pozo. La tía de Fan Yu estaba apoyada contra la pared, y sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Sabía que me había convertido en cómplice, pero lo más aterrador era que no sabía cuándo mi hermano se desharía de mí. Definitivamente no dejaría a ningún testigo con vida. Quizás después de enterrar a mi cuñada, también me arrojaría dentro del pozo. ¿Así que tomaste la iniciativa y lo mataste primero? Chen He escuchó rápidamente la historia de la mujer, y desde su perspectiva, toda esta familia era anormal. El marido era un mirón, y después de descubrirlo, la esposa no lo denunció a la policía, sino que lo usó como chantaje para pedir el divorcio. Si no lo hubiera matado, me habría matado él a mí. Y después de matarlo, me convertí en la única familia de Fan Yu y no necesitaba compartirlo con nadie más de nuevo. La última frase fue probablemente la única palabra verdadera que salió de los labios de la mujer esa noche. Pero Fan Yu ni siquiera es tu hijo para empezar. Chen He creyó la mitad de lo que la tía de Fan Yu había dicho. No había manera de confirmar las cosas que sucedieron hace 3 años, y no había nadie que pudiera contradecir a la tía de Fan Yu. Estás equivocado. Mis hijos han poseído el cuerpo de Fan Yu, y por eso él está familiarizado con los hábitos de mis hijos. Fan Yu no es solo el hijo de mi hermano, sino también de mis hijos. Las venas verdes comenzaron a salir en la cara de la mujer, y sus labios sangraban por la vehemencia de su afirmación. Al verla en este estado, Chen He no pensó que fuera sabio presionarla más. Esta mujer dijo que su hermano estaba loco, pero desde su punto de vista, ella misma no era tan normal. Probablemente su mente se había quebrado cuando su esposo e hijos murieron en el accidente de coche, y aplicó su amor retorcido en Fan Yu cuando se dio cuenta de que el niño podía ver las almas perdidas de sus hijos. Al ver a la mujer angustiada, Chen He recordó la descripción de la misión dada por el teléfono negro. Todos tienen un pozo profundo en su corazón donde se entierran secretos vergonzosos e incomprensibles. Levántate, muéstrame el pozo donde arrojaron el cuerpo de tu hermano. El pozo ya ha desaparecido. Después de que mi hermano empujara a mi cuñada al pozo, lo empujé a él. Cayó encima del cuerpo de mi cuñada. Gritó y maldijo desde dentro del pozo, pero nadie lo escuchó debido a la fuerte lluvia. La tía de Fan Yu se tiraba del pelo nerviosamente, sus brazos temblaban continuamente. Llené el pozo con tierra, y han pasado 3 años desde entonces. Ni siquiera sé por dónde empezar a buscar el pozo. Solo necesitas darme un área general. Dijo Chen He en un tono normal, pero provocó una reacción violenta en la tía de Fan Yu. Nadie podrá encontrarlos. El recuerdo golpeó el corazón de la mujer como un cuchillo, y su expresión se retorció con ferocidad. Criaré a Fan Yu solo, le daré todo el amor que necesita. Si realmente amaras a Fan Yu, no habrías hecho esto. Tu amor solo te beneficia a ti mismo, es increíblemente egoísta. Cuando estaban en la casa embrujada, él había notado que Fan Yu prefería hablar con Chen He, un extraño, que lidiar con su tía. Era obvio que no compartían una buena relación. Dijiste que el período después del accidente de tu familia fue el momento más oscuro de tu vida. Fue Fan Yu quien vino a ti con consuelo ofreciéndote los dibujos de tus hijos. Él te ayudó por sinceridad, pero tú mataste a su padre. Chen He recordó la pequeña casa llena de figuras rojas.
Si no hubiera intervenido entonces, las cosas podrían haber tomado un camino mucho peor y mucho más cruel. Deberías estar contento de que Fan Yu todavía sea un niño. Enfrentar el castigo de la ley sería bueno tanto para Fan Yu como para su tía. Fan Yu estaba buscando el cielo dentro del pozo, lo que significaba que había presenciado todo, sabía que su tía era la verdadera asesina. A medida que creciera, podría haber repetido lo que su tía había hecho, y con sangre en sus manos, su vida habría sido arruinada. Es hora de darle a esta tragedia su cierre. Después de terminar la transmisión en vivo, Chen He llamó a la policía. Con respecto al tipo de castigo que recibiría la tía de Fan Yu, realmente no tenía idea. El niño está obligado a vivir con el asesino de sus padres. No es de extrañar que su desarrollo psicológico esté tan retrasado, tú eres la causa de sus síntomas. Cuando Chen He llamó a la policía, la tía de Fan Yu negó con la cabeza vehementemente y movió los labios antes de correr hacia la puerta del baño. Deja de luchar. Chen He la siguió. Tenía miedo de que hiciera algo estúpido. Los dos corrieron hacia el primer piso. Cuando pasaron por el aula sellada, la tía de Fan Yu tropezó de repente y se quedó en el suelo durante mucho tiempo. Parecía que alguien le había tirado de la pierna, era extraño por decirlo menos. Chen He se detuvo varios metros detrás de ella. La tía de Fan Yu estaba colapsada en la puerta del aula sellada, y Chen He estaba sintiendo aprensión por esta aula en particular. Pegó su espalda a la pared opuesta a la puerta y se inclinó para mirar dentro del aula. Era después de la medianoche. El aula vacía estaba llena de estudiantes y un hombre viejo y rechoncho estaba parado en el atril. Capítulo 90. El bolígrafo maldito. La tía de Fan Yu también había visto la escena dentro del aula. Los niños sentados en las mesas con la cabeza baja eran similares a los estudiantes fotografiados dentro del grupo de su hermano. Después de colapsar en el suelo, el miedo se congeló en su rostro. Intentó levantarse, pero sus miembros se negaron a escuchar su comando. SHH. Chen He corrió hacia el lado de la mujer para agarrar su brazo y la arrastró fuera del bloque educativo. Los rumores eran ciertos. Independientemente de la causa de su muerte, los estudiantes habían regresado todos a esa clase. Lo viste, ¿verdad? ¿Verdad? Verlos en una foto y verlos en la vida real tenía una sensación completamente diferente. Los ojos de la mujer sobresalían de sus órbitas y su respiración era entrecortada. Vamos a dejar este lugar por ahora. Chen He arrastró a la tía de Fan Yu hacia la entrada del bloque educativo. Antes de irse, se volvió para mirar la clase. La puerta y las ventanas estaban cerradas y estaba completamente oscuro dentro. He estado dentro de la escuela por tanto tiempo y no me han atacado activamente. Parece que no son espíritus malévolos. Chen He tenía motivos para creer eso. La chica que fue enloquecida por el padre de Fan Yu se había suicidado en esa clase y la que salió a ayudarla era uno de los espíritus de esa clase. Las personas que escribieron las notas de advertencia al padre de Fan Yu eran los espíritus. Estaban tratando de proteger a los estudiantes de la escuela, aunque su método era un poco equivocado. Chen He sostuvo a la tía de Fan Yu mientras caminaban hacia la puerta principal de la escuela secundaria Muyang. Se pararon junto a ella para evitar la lluvia. Ya era pasada la medianoche. Chen He no pensó que fuera sabio quedarse dentro de esos 3 edificios, además tenía una variable aleatoria en la tía de Fan Yu de la que preocuparse. Alrededor de la 1 de la mañana, la lluvia comenzó a disminuir. Había luz acercándose a la escuela secundaria Muyang. Cuando Chen He vio esto, encendió inmediatamente su linterna y pidió ayuda. A medida que las hojas del bosque se abrían, un grupo de personas se abría paso con sus impermeables. Aquí, el sospechoso ya ha sido detenido. Chen He estaba emocionado, pero cuando vio a la persona que estaba liderando el camino, su confianza disminuyó. ¿Por qué eres tú de nuevo? Cuando el inspector Lee llegó a la puerta y vio a Chen He, su rostro comenzó a temblar. La misma persona ha llamado a la línea de emergencia 3 veces en una semana. Esto es lo primero que ha sucedido en los 35 años de historia de la estación. ¿Lo sabías? Incluso el oficial que responde las llamadas sintió que podía reconocer tu voz. Chen He quedó sin palabras ante el inspector Lee. También se sintió avergonzado. Rápidamente levantó a la tía de Fan Yu del suelo y la llevó al inspector Lee. El inspector Lee pidió a sus hombres que abrieran la puerta de la escuela y, antes de entrar, preguntó: ¿También es una víctima?
No, ella es una de las asesinas. Chen He entregó a la tía de Fan Yu a uno de los oficiales. ¿Una de las asesinas? El inspector Lee parpadeó su linterna 3 veces para alertar a sus hombres. ¿Hay otros asesinos escondidos dentro de la escuela? El otro asesino ya está muerto. Chen He resumió todo lo que sabía para el inspector Lee. El hermano de esta mujer era un voyeur, y después de que la esposa del hermano descubriera, lo usó para obtener un divorcio. No queriendo separarse, su hermano mató a su esposa, y ella sucedió ver a su hermano hacer eso. Para evitar ser asesinada, ella mató a su hermano. Entonces, ¿fue en defensa propia? El inspector Lee captó la pregunta clave. Si ese fuera el caso, debería haber informado a la policía después de eso. Sin embargo, después de que mató a su hermano, limpió la escena del crimen y se fue. El asesinato ocurrió hace 3 años, y no hay otro testigo. Todo lo que sé, ella me lo dijo a mí. Chen He señaló a la tía de Fan Yu. Entonces, no es improbable que estuviera mintiendo. ¿Dónde estaba la escena del crimen entonces? El inspector Lee ni siquiera preguntó por qué Chen He estaba allí. Incluso los oficiales asistentes lo tomaron con calma como si no fuera algo fuera de lo común encontrar a Chen He allí. Eso tendrás que preguntárselo a ella. Chen He también quería saber la ubicación del pozo. Esa era la última de sus 4 misiones secundarias. El inspector Lee era mucho más experimentado que Chen He en el interrogatorio. Aceptó una toalla limpia de sus hombres antes de pasársela a la tía de Fan Yu. El asalto con intención de asesinato puede llevarte a la silla eléctrica, pero si fue en defensa propia y el sospechoso muestra signos de arrepentimiento, aún puede haber una oportunidad para que veas la luz del día. La tía de Fan Yu agarró la toalla en silencio. No parecía particularmente temerosa de la muerte. Piensa en tu familia. A tu edad, ya deberías tener tus propios hijos. Si te niegas a cooperar, es posible que nunca los vuelvas a ver. El inspector Lee pronto encontró una apertura, y en el momento en que dijo eso, la tía de Fan Yu comenzó a vacilar. Después de 10 minutos más de persuasión, finalmente habló. El lugar de escondite está en la colina detrás de la escuela, pero solo puedo recordar una dirección general. Ella llevó a Chen He y a la policía a una pequeña colina detrás de la escuela. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo. En ese momento, hubo un deslizamiento de tierra y cubrió completamente el pozo. No había camino alrededor de la escuela secundaria Muyang para que los vehículos pesados pudieran entrar. Por lo tanto, requeriría trabajo manual si quisieran encontrar ese pozo. Chen He también consideró ese punto. Inspector Lee, si no confirmamos sus palabras lo antes posible, el caso podría cambiar cuando llegue el amanecer. Chen He se apretó para estar al lado del inspector Lee. Su corazón estaba preocupado por su última misión secundaria. Selle la escena primero y esperaremos a que llegue el equipo con las herramientas necesarias antes de que comience la excavación. Sin el recordatorio de Chen He, el inspector Lee ya estaba en el teléfono, organizando todo. A las 2:15 am, finalmente llegó el equipo. El inspector Lee asignó a cada uno su papel y la excavación comenzó en serio. Chen He también fue a ayudar agarrando una pala. Mostró tanta convicción en su trabajo que los oficiales estuvieron bastante conmovidos. A las 3 am, el pozo de la escuela secundaria Muyang finalmente salió a la superficie. A las 4:30 am, el pozo se abrió y se recuperaron 2 cuerpos de su interior. Al mismo tiempo, el teléfono negro de Chen He vibró, recibió el mensaje de misión cumplida. Dejando la pala, Chen He encontró un lugar apartado y abrió el mensaje. Lograste llegar a la ubicación de la misión a tiempo, completaste con éxito las 4 misiones secundarias y sobreviviste hasta el amanecer. Misión de prueba de la escuela secundaria Muyang exitosa. Se ha desbloqueado un nuevo escenario. El jugador puede manipular los accesorios dentro del set libremente usando la interfaz disponible en el teléfono. Tasa de finalización de la misión de prueba superior al 90%. Se ha desbloqueado el objeto oculto de esta misión, el bolígrafo maldito. Bolígrafo maldito, roto. El espíritu del bolígrafo se negó a responder a tu llamado. Te miró con desprecio antes de esconderse.
Capítulo 91. Aumento de popularidad. Al leer el mensaje claro de finalización de la misión, Cheng-He suspiró aliviado. Esta misión de prueba con un factor de grito de 2 estrellas había sido más fácil de lo que había anticipado, pero probablemente era porque los espíritus dentro de la escuela secundaria Muyang no le querían hacer daño. Cuando estaba a mitad de la misión, ya había notado que los residentes de la escuela secundaria Muyang no eran espectros malévolos. Incluyendo al espíritu del bolígrafo, no tenían intenciones maliciosas. Lo que le había pasado al padre de Fan Yu era simplemente karma. Las misiones secundarias más difíciles eran definitivamente el aula y el pozo profundo. Incluso ahora, todavía no había descubierto verdaderamente el misterio del aula sellada. Había entrado para experimentarla una vez y afortunadamente los espíritus dentro no le habían hecho las cosas demasiado difíciles. La dificultad de la misión del pozo profundo también era alta. Incluso con la ayuda de la policía, habían cavado toda la noche antes de encontrar el pozo antes del amanecer. Si lo hubiera intentado solo, definitivamente habría fracasado en la misión. Cheng-He se sintió satisfecho con las recompensas. No le importaba demasiado el objeto oculto desbloqueado. Según la leyenda, los espíritus del bolígrafo podían predecir el futuro, pero su espíritu del bolígrafo no parecía saber nada y no tenía principios ni moral. La lluvia que había continuado durante toda la noche finalmente se detuvo. La policía no olvidó elogiar a Cheng-He por su contribución. Después de tomar su testimonio, lo llevaron a casa. La llamada de emergencia y toda una noche de excavación habían dejado a los oficiales cansados. Dentro del auto, el que estaba sentado junto a Cheng-He se estaba quedando dormido. Cheng-He empujó su propio cuerpo hacia la puerta para hacer espacio para el oficial. El viaje a casa fue silencioso. Cheng-He llegó al Parque del Nuevo Siglo a las 6 de la mañana. Podría haber sido la visión yin-yang o la exposición constante a los espíritus, pero Cheng-He se sentía increíblemente frío. Se acostó en su cama, pero el sueño no llegaba. Miró su teléfono y se sorprendió al darse cuenta de que tenía más de 10 llamadas y mensajes sin responder. La mayoría de ellos venían de Esan, preguntando principalmente por su seguridad y si necesitaba llamar a la policía. Al final de la bandeja de entrada había un mensaje del Dr. Gao. El buen doctor dijo que los síntomas de Fan Yu podrían estar relacionados con las personas que lo rodeaban y aconsejó a Cheng-He prestar más atención a tales individuos en la vida del niño. El mensaje fue enviado a las 12:30 am. Para entonces, la tía de Fan Yu había confesado todo a Cheng-He. Después de responder tanto a Esan como al Dr. Gao, Cheng-He abrió la aplicación de intercambio de videos y entró en su página personal. Una transmisión en vivo de 4 horas pero sin decir una palabra en el chat, e incluso cerré la transmisión varias veces en el medio sin previo aviso. Solo puedo imaginar el daño que se hizo a mi popularidad. Después de detener a la tía de Fan Yu, Cheng-He cerró la transmisión en vivo en deferencia a la privacidad y futuro de Fan Yu. No tuvo tiempo de explicar la situación a sus espectadores, su atención había sido requerida en otro lugar. Después de cargar la página principal, Cheng-He echó un vistazo a la interfaz y se sorprendió al darse cuenta de que los seguidores de su transmisión en vivo habían aumentado a 39.000 usuarios. Recuerdo que antes de la transmisión en vivo, tenía menos de 10,000 seguidores. ¿Qué sucedió anoche durante la transmisión en vivo? Había estado tan ocupado con la misión secundaria que había permitido que la transmisión en vivo se reprodujera sola. No pensó mucho en ello, por lo que se sorprendió por esta recompensa repentina. Justo cuando Cheng-He estaba tratando de averiguar qué había sucedido, llegó la llamada de Esan. Mientras respondía, podía escuchar el alboroto al otro lado. Jefe, sabía que seguías vivo. Cheng-He ignoró la celebración de Esan y preguntó directamente. ¿Qué sucedió anoche durante mi transmisión en vivo? ¿Por qué crecieron tanto mis seguidores y vistas? Desde que comenzaste tu transmisión en vivo anoche, el número ha estado creciendo, pero fue increíblemente lento hasta que comenzaste a jugar el juego Pen Spirit. Alguien creó un hilo en el foro de la aplicación exponiendo a King Wang por su plagio e incluso adjuntó tu primera transmisión en vivo. La voz de Esan se volvió aguda por la indignación. La transmisión en vivo de King Wang plagió tu contenido hasta el análisis, el set e incluso la identidad del asesino, que fue interpretado por un actor. La evidencia estaba ante sus ojos, pero los fanáticos de King Wang se negaron a admitirlo. Comenzaron a difamar tu nombre en el hilo, diciendo que eras tú quien imitaba a su ídolo. Probablemente solo el ejército de los 50 centavos, nada inusual.
¿Qué sucedió después? Muchos espectadores fueron a la transmisión en vivo de King Wang para exigir una explicación, pero King Wang fingió no haberlos visto. No solo eso, prohibió a cualquier espectador que mencionara tu nombre. Sin embargo, con su gran popularidad y la promoción total por parte de la plataforma, había 800.000 espectadores al comienzo de su transmisión en vivo, y con el chat desplazándose tan rápido, su equipo se perdió algunas de tus menciones. Por lo tanto, algunos de sus espectadores curiosos vinieron a tu transmisión en vivo. Esan se emocionó cada vez más. El mayor número de espectadores durante tu transmisión en vivo fue de 50.000, pero fue la combinación de transeúntes, espectadores pagados, fanáticos de King Wang y tus propios fanáticos. Fue un desastre. No tienes moderadores en tu transmisión en vivo, por lo que incluso después de que la transmisión en vivo se detuvo, el chat siguió durante otra media hora. Por cierto, gracias a este caos, tu transmisión en vivo ingresó al ranking popular para la sesión de medianoche. Felicitaciones, no muchos anfitriones novatos pueden ingresar a ese ranking tan temprano en su carrera. Chen He podía imaginar el caos en su transmisión en vivo anoche, pero fue una bendición disfrazada ya que el número de seguidores realmente aumentó tremendamente. Después de todo, no le faltaba contenido sino exposición. Tranquilo, después de todo, esa fue solo mi segunda transmisión en vivo. Chen He habló por unos minutos más con Esan antes de colgar. Miró los mensajes privados que había recibido de otros usuarios de la aplicación. La mayoría eran maldiciones, pero había algunos que no soportaban el acoso de King Wang y le enviaron su apoyo a Chen He. Cerca del fondo de su bandeja de entrada, Chen He reconoció un nombre de usuario familiar. La foto de perfil era similar a la del estudio que lo había acosado antes. El mensaje lo advertía que no recurriera a trucos sucios, o se aseguraría de que Chen He no pudiera sobrevivir en esta plataforma. Si otro anfitrión hubiera visto esto, podría haber tenido miedo, pero Chen He era diferente. Transmitir en vivo y publicar videos cortos eran simplemente formas de promocionar su casa embrujada. Después de bloquear esta cuenta, Chen He salió de la aplicación y tomó el teléfono negro. Escuela secundaria Muyang, factor de grito 2 estrellas, la configuración del escenario se ha completado, ahora puedes bajar al nivel subterráneo para visitarlo. Advertencia. La escuela secundaria Muyang se considera parte del escenario de 4 estrellas, escuela de la vida después de la muerte, su espacio es el doble del tamaño de un escenario normal. Por favor, familiarízate con el diseño interior antes de usarlo. Después de leer el mensaje en el teléfono, Chen He se sentó en la cama. ¿El tamaño es el doble del escenario normal? Espera, no me digas que toda la escuela secundaria Muyang ha sido trasladada aquí. Se puso los zapatos y corrió al primer piso, quitó las tablas de madera y miró hacia abajo. El estacionamiento subterráneo abandonado había sido renovado. Las escaleras tenían signos de estar quemadas, el pasillo oscuro estaba lleno de pruebas sin terminar, las puertas de las aulas chirriaban en la oscuridad y se podían ver sombras moviéndose entre las mesas volteadas. Capítulo 92, Solicitud. El paisaje que se desplegó ante él sorprendió incluso a Chen He, el propietario de la casa embrujada. El tamaño del escenario de la escuela secundaria Muyang era mucho más grande que el de Asesinato a Medianoche. Al dar un paso dentro, una corriente de aire frío acarició la nuca de Chen He. Lo hizo sentir inquieto, como si algo pudiera saltar sobre él desde la oscuridad en cualquier momento. 4 aulas, pasillos, baños y oficinas. Todo lo que tenía la escuela secundaria Muyang fue perfectamente replicado dentro de la casa embrujada de Chen He, pero el diseño fue reorganizado para que todo estuviera más cerca. Al caminar por el oscuro pasillo, Chen He no pudo evitar mirar hacia las aulas a ambos lados. Las paredes más allá de las ventanas eran de cemento, y no podía haber corrientes de aire bajo tierra, pero las ventanas seguían chirriando como si las tocara el viento. Las primeras aulas eran espeluznantes pero aún aceptables, sin embargo, cuando Chen He llegó al aula sellada al final del pasillo, los vellos de su cuerpo se erizaron. Esta fue la primera vez que había sentido un miedo tan intenso dentro de su propia casa embrujada. Esta aula le recordó al aula sellada de la escuela secundaria Muyang, pero no era completamente igual. Cada mesa tenía escritos con pintura roja, pero lo más aterrador era que había un conjunto de uniformes escolares sentados en cada silla. El uniforme era una coincidencia perfecta con los uniformes que Chen He había visto en la foto de grupo tomada con el padre de Fan Yu. La única diferencia era que, en la foto, todos los estudiantes estaban de espaldas a la cámara, pero en esta aula, todos los uniformes estaban mirando hacia Chen He, que estaba parado en la puerta.
Después de respirar profundamente, Chen He se obligó a entrar en la habitación. Parado en el atril, mirando hacia abajo en la habitación, las filas de sillas parecían estar ocupadas por estudiantes. ¿Por qué solo esta aula venía con uniformes escolares? ¿Podrían estos uniformes representar los espíritus persistentes que quedaron aquí? Chen He contó los uniformes escolares en silencio, había 24 uniformes en total. Después de completar la misión de prueba de asesinato a medianoche, el escenario de la casa embrujada se convirtió en el nuevo hogar de la familia de Xiao Xiao. Si sigo este tren de pensamiento similar. La cara de Chen He se contrajo incómodamente. Significaba que había 24 espíritus persistentes que se habían mudado a su casa embrujada. Pero de nuevo, podría estar equivocado. Chen He salió del aula, cerró la puerta y continuó avanzando. Al final del pasillo estaba el baño, y unos pasos más allá llevaban a Chen He al primer cruce. El giro a la izquierda llevaba al área de la oficina mientras que el de la derecha llevaba al dormitorio femenino. Chen He tomó el giro a la derecha. Solo dio varios pasos cuando el pasillo se estrechó. Las habitaciones a ambos lados parecían cerrarse sobre él, y al final del pasillo había otro cruce. Solo un escenario de 2 estrellas ya es tan complicado. Si desbloqueo algunos escenarios más, este estacionamiento subterráneo definitivamente se convertirá en un laberinto del terror. Empujó una puerta al azar, y el interior estaba diseñado como una escena del crimen. Vale la pena señalar que Chen He descubrió una fila de sillas colocadas una al lado de la otra en la penúltima habitación, y varias hojas de papel y un bolígrafo muy dañado estaban colocados encima de una de ellas. ¿Es este el objeto oculto para desbloquear el escenario de la escuela secundaria Muyang? Chen He recogió la pluma con cuidado. Era tan frágil que parecía que podía romperse en cualquier momento. Los objetos ocultos parecían tener su propio propósito. El aviso de persona oculta de Wang Chi me ayudó a hacer amistad con la familia de Xiao Xiao y ahora me ayudan a mantener el escenario de asesinato a medianoche. ¿Podría ser posible que esta pluma me ayude a ganar el favor de los estudiantes en el aula sellada? Chen He no podía entender cómo. Finalmente, salió del escenario con la pluma en la mano. Regresó a la sala de descanso del personal para arreglar la pluma con cinta. Espíritu de la pluma, sé que tienes rencor contra mí, pero he arreglado tu pluma. Si me has perdonado, por favor dibuja un círculo en el papel. Espíritu de la pluma, eres mi espíritu de mi vida anterior, y yo soy tu espíritu en esta vida. Si estás con nosotros, por favor dibuja un círculo en el papel. Para resolver el misterio relacionado con el aula sellada, preguntarle al espíritu de la pluma sería la solución más directa. Sin embargo, no importa cuánto Chen He recitara su invocación, el espíritu de la pluma se negaba a responder. ¿Por qué tan silencioso? También soy una víctima en este caso, ¿vale? Chen He no tuvo más remedio que devolver la pluma al dormitorio femenino. Dio un paseo por el lugar antes de regresar al primer piso. Los 24 uniformes en el aula sellada eran aterradores, pero el impacto no fue suficiente. Cuando tenga tiempo, debería actualizar los modelos en la noche de la sala de estar, poner los uniformes en ellos y colocarlos en el aula. Eso debería aumentar bastante el factor de miedo. Chen He cerró las tablas de madera y estaba a punto de volver a la cama cuando sonó su teléfono. Se volvió para echar un vistazo y se sorprendió al ver que era del inspector Lee. ¿Tío Sanbao? ¿Cómo puedo ayudarte? Cuando Chen He regresó de la escuela secundaria Muyang, el inspector Lee se había quedado. Parecía haber estado hablando con los oficiales del equipo de investigación de la ciudad principal. Si no estás muy ocupado, ¿te importaría venir a la comisaría del distrito? El asesino quiere hablar contigo. ¿Yo? Chen He estaba confundido, pero aún así aceptó para darle cara al inspector Lee. De acuerdo, estaré allí en un minuto. Cuando llegó, un oficial familiar llevó a Chen He a la sala de interrogatorios. La tía de Fan Yu estaba sentada en la silla, con las manos esposadas. La autopsia de los cuerpos aún está en curso. Las emociones del sospechoso son muy inestables y se niega a decir nada. Su única demanda es hablar contigo en persona, y por eso te llamé. El oficial de mediana edad en la sala de interrogatorio se levantó y estrechó la mano de Chen He. Entonces, te dejo solo. Haré lo posible. Chen He caminó hacia la tía de Fan Yu. En solo una noche, ella parecía estar aún más cansada de lo habitual. Tenía la cabeza baja y su cabello cubría su rostro.
Cuando sintió que alguien se acercaba, los ojos de la mujer, que antes estaban distraídos, comenzaron a enfocarse en Chen He. Hablaban de emociones complicadas. ¿Me pediste? Cuando Chen He intentó acercarse, el oficial lo detuvo, deseando que mantuviera una distancia segura. La tía de Fan Yu asintió ligeramente. Estuvo en silencio por mucho tiempo, y la primera frase que salió de su boca sorprendió a Chen He. ¿Tienes el dibujo que te di en los baños del tercer piso? Si ella no lo hubiera mencionado, Chen He lo habría olvidado por completo. Sacó el dibujo de su bolsillo y lo colocó frente a la tía de Fan Yu. Al mirar el extraño dibujo, la tía de Fan Yu no sintió miedo. De hecho, parecía que lo trataba como algún tipo de tesoro. Pero de nuevo, eso era de esperar. Después de todo, cuando su esposo e hijos fallecieron, fue con estos dibujos que ella salió lentamente de su desesperación. Finalmente, la tía de Fan Yu habló. He hecho todo lo que he podido por Fan Yu durante 3 años, pero la primera persona viva que apareció en su dibujo eres tú. ¿Cómo es eso justo? Las cosas podrían no ser tan simples como piensas. Fan Yu probablemente piensa que soy similar a él. Chen He señaló sus ojos. Podemos ver lo mismo. Es así. La tía de Fan Yu bajó la cabeza de nuevo, y la sala de interrogatorio se quedó en silencio. ¿Es por esto que me llamaste aquí? Chen He dobló cuidadosamente el dibujo. Después de 10 minutos, la tía de Fan Yu se recompuso, parecía haber tomado una decisión. Le dijo a Chen He en voz baja. Soy la única familia que le queda a Fan Yu y pronto tendré que dejarlo. El niño tiene una personalidad extraña y no puede hacer amigos. No te pido que lo adoptes, pero te suplico que lo visites cuando tengas tiempo. Háblale y asegúrate de que no sea intimidado por los otros niños. Capítulo 93, 24 nombres. Independientemente de lo que la tía de Fan Yu haya hecho en el pasado, al menos en ese momento, estaba poniendo a Fan Yu en primer lugar. Haré todo lo posible para cuidar al niño. Prometió Chen He sin vacilar. En todo este incidente, Fan Yu era el más inocente. En realidad, no necesitas preocuparte tanto. El oficial detrás del escritorio también se acercó para decir. Ya hemos contactado con los servicios infantiles. Si realmente te arrepientes, aún podrías tener la oportunidad de ver a tu hijo en el futuro. ¿Mi hijo? La tía de Fan Yu miró a ese oficial, y su expresión en blanco cambió lentamente. Sus labios se abrieron mientras miraba un punto sobre el hombro del oficial, y por alguna razón, sonrió. De acuerdo, te contaré todo lo que sé. Luego entraron en el proceso de interrogatorio normal. Chen He sintió que ya no era necesario allí, así que pidió irse. Después de salir de la estación, llamó a un taxi para ir a la casa de Fan Yu. El incidente podría parecer haber llegado a su conclusión en la superficie, pero aún había una gran pregunta que no se había resuelto, una pregunta que solo Chen He sabía y solo Fan Yu podría responder. El sol estaba saliendo, pero sus rayos parecían ser incapaces de penetrar los callejones laberínticos. Después de salir del taxi, Chen He caminó más adentro en los callejones, siguiendo su memoria. Eventualmente, encontró el lugar que la tía de Fan Yu alquilaba. Golpeó varias veces en la puerta del segundo piso antes de escuchar el sonido del cerrojo moviéndose desde adentro, y la puerta se abrió un poco. Chen He la empujó, y para su sorpresa, no había nadie detrás de la puerta. Se quedó parado en la entrada por mucho tiempo, y aunque la luz del sol caía sobre él, no sentía ni un rastro de calor. ¿Fan Yu? Chen He entró en la habitación y sintió aún más frío. La sala de estar y la cocina estaban vacías. Chen He se acercó a la habitación. Intentó empujar la puerta, y al igual que antes, la puerta no estaba cerrada con llave y se abrió fácilmente. Pesadas cortinas bloqueaban toda la luz en la habitación, y las luces no estaban encendidas. El lugar estaba oscuro, y el suelo estaba lleno de papeles. Chen He recogió un pedazo al azar, y todavía era un dibujo de una casa negra llena de gente roja. ¿Por qué tiraste estos dibujos? ¿No estás satisfecho con ellos? Chen He sostuvo el dibujo en sus manos mientras miraba hacia la mesa. Fan Yu estaba sentado en la silla, mirando hacia otro lado. El chico parecía estar en otro mundo. Chen He evitó cuidadosamente los dibujos en el suelo, y cuando se acercó, vio que había un último dibujo que quedaba en la mesa.
En el papel blanco se usó un crayón negro para dibujar el contorno de una casa y una pequeña figura negra estaba parada aislada en el medio. ¿Qué pasó con la gente roja? Chen-He no esperaba que Fan Yu respondiera, pero Fan Yu giró la cabeza para mirarlo y susurró. Han encontrado un nuevo hogar. ¿Significa que se han mudado? Chen-He recordó los 24 uniformes que había visto dentro de su casa embrujada y algo hizo clic. ¿Eres amigo de ellos? El niño negó con la cabeza. Con los ojos en su dibujo, Fan Yu metió la mano en su cajón para sacar una caja de papel y dársela a Chen-He. ¿Para mí? Chen-He miró dentro de la caja y vio 24 etiquetas de nombres escolares con 24 nombres diferentes. En el centro de la caja había una foto grupal, y 24 estudiantes estaban de espaldas a la cámara. Estas 24 etiquetas de nombre deberían revelar el misterio detrás del aula sellada, y ahora Fan Yu se las había entregado a Chen-He. Después de entregar la caja, Fan Yu dejó de decir cualquier cosa. Chen-He no tenía idea de lo que el niño estaba pensando. Ninguno de los dos dijo nada. Mirando a Fan Yu, Chen-He no tuvo el corazón para hacer la pregunta que tenía en mente. De repente, se escucharon pasos en el pasillo y pronto, un hombre y una mujer aparecieron en la puerta. Este debería ser el lugar. ¿Por qué no está la puerta cerrada con llave? Fan Yu, ¿estás dentro? Al escucharlos, Chen-He salió corriendo para ver qué pasaba. ¿Y tú quién eres? Somos trabajadores del hogar de niños de Yugian. Esta es nuestra identificación. Estamos aquí para llevar a Fan Yu a un chequeo físico y luego hacer el seguimiento de la documentación para su futuro. Explicó la mujer mientras ambos miraban a Chen-He con sospecha. No entendían por qué un hombre desconocido había aparecido en la casa de Fan Yu. Fan Yu está dentro del dormitorio. El niño es muy independiente, así que por favor cuídenlo. Lo haremos. Ese es nuestro trabajo. La mujer entró en el dormitorio para buscar a Fan Yu mientras el hombre se quedó afuera para vigilar a Chen-He. No parecían confiar en él. Al darse cuenta de que la mujer había entrado en este territorio, la reacción de Fan Yu fue bastante agitada. Agarró el dibujo de la mesa y salió corriendo como si intentara escapar. ¡Agárrenlo! Gritó la mujer desde dentro de la casa. El hombre en la puerta la escuchó, y cuando Fan Yu corrió hacia él, agarró el brazo del niño. El hombre tenía experiencia en tratar con niños problemáticos. Con mucha facilidad, sujetó los brazos de Fan Yu. De esta manera, no sería arañado por Fan Yu, y Fan Yu no tendría la oportunidad de hacerse daño a sí mismo. Fan Yu luchó como si su vida dependiera de ello. Esto perturbó mucho a Chen-He, y después de negociar con el hombre, finalmente liberó a Fan Yu. Fan Yu, que fue liberado, no intentó escapar de nuevo. Agarró el dibujo en silencio, como si supiera que correr sería inútil. Al ver que se llevaban a Fan Yu, Chen-He ya no pudo contenerse. Persiguió al chico y se agachó ante él para hacerle una pregunta que lo había preocupado durante mucho tiempo. ¿Sabes que el cielo está dentro del pozo, y lo presenciaste todo, ¿por qué no dijiste nada? Chen-He nunca había tratado a Fan Yu como a un niño normal, la casa de la gente roja se lo había impedido. Fan Yu, con cara de póker, pensó en ello por un momento cuando escuchó la pregunta de Chen-He. Al final, no respondió, pero levantó la cabeza para mostrarle una sonrisa inocente a Chen-He. Mientras veía a Fan Yu alejarse, la espalda de Chen-He empezó a empaparse de sudor. Esta fue la primera vez que vio al chico sonreír. Abrazando la caja de papel con 24 nombres y la foto que le había dado Fan Yu, Chen-He regresó a New Century Park. El viaje a la comisaría y luego al lugar de Fan Yu había ocupado mucho tiempo. Cuando llegó a New Century Park, ya era más de las 10:30 am. Después de toda la noche de lluvia, el sol brillaba con fuerza. El estado de ánimo de Chen-He también mejoró al ver la multitud que se había reunido dentro del parque. Al entrar en el parque, inmediatamente notó la multitud que se había formado fuera de su casa embrujada. Inicialmente, había pensado que eran clientes, pero se dio cuenta de que estaba equivocado cuando se acercó. Ninguno de ellos estaba haciendo fila para comprar boletos, sino que bloqueaban de manera muy irrazonable la entrada a otros visitantes reales. ¿Qué está pasando? Chen-He se acercó y se dio cuenta de que el tío Su también estaba allí, negociando con la multitud revoltosa. Cuando vieron que Chen-He se acercaba, rápidamente lo rodearon. Capítulo 94. Nuevos clientes. Xiao Chen, ¿dónde has estado?
¿Por qué llegas tan tarde al trabajo? El tío Su llevó a Chen He a pararse detrás de él, temiendo que la multitud pudiera dañar al joven. Acabo de regresar de la estación del distrito, estaba ayudando a la policía con un caso de asesinato. ¿Qué? No solo el tío Su, incluso la multitud que rodeaba a Chen He estaba sorprendida. Normalmente, la razón dada para la ausencia era un embotellamiento de tráfico o dolor de estómago. Estar involucrado en un caso de asesinato era verdaderamente una excusa que no habían escuchado antes. Caso de asesinato. El tío Su miró a Chen He con sorpresa y había olvidado el asunto urgente en cuestión. Sí, pero el caso es diferente del asesinato anterior en el apartamento. Probablemente no se transmitirá en los medios de comunicación masiva. Hubo un asesinato anterior. La agresión de la multitud enfurecida disminuyó repentinamente. Bien, déjenme esto a mí. Chen He se paró frente a la multitud y dijo. ¿Están buscando por mí? Con solo una pregunta, Chen He logró extinguir el poco impulso que quedaba en la multitud. La multitud que bloqueaba la entrada de la casa embrujada se miró entre sí antes de empujar a un hombre de mediana edad, el más bajo entre ellos, para enfrentar a Chen He. Somos del estudio de Qing Wan. Anoche, empleaste tácticas poco éticas al contratar a un ejército de 50 centavos para difundir rumores que dañan la reputación de Qing Wan. ¿Soy yo quien empleó tácticas poco éticas? Ustedes saben muy bien cómo crear una historia. ¿Quién es el verdadero plagiador poco ético aquí? Ustedes mismos lo saben. Chen He cortó al hombre instantáneamente. Si no hay nada más, por favor abandonen las instalaciones, están interrumpiendo mi negocio. Qing Wan simplemente eligió tener la transmisión en vivo en el mismo lugar que tú. Eso no es una base para que reclames que él plagiara tu trabajo simplemente porque tú disparaste en el lugar primero. El hombre de mediana edad se mantuvo firme e intentó discutir con Chen He. Una simple comparación entre nuestras transmisiones en vivo muestra que Qing Wan imitó incluso mi análisis inicial mientras estaba atrapado dentro del dormitorio. Si eso no es plagio, ¿qué es? Como mucho, solo copió tu comienzo. La trama que se desarrolló después de eso fue su propia creatividad. Por supuesto, no se puede llamar plagio. En el peor de los casos, se puede llamar un homenaje. Chen He nunca había visto a una persona tan descarada antes. Sabía que razonar con ellos sería una pérdida de tiempo, así que pasó junto a ellos para abrir la puerta y prepararse para los negocios. Eres nuevo en la escena, así que entendemos tu impulso por tener éxito, pero debes saber que este trabajo no es tan fácil. El hombre de mediana edad sacó un documento de su bolsa. Chen He había pensado inicialmente que era algún tipo de carta de abogado, pero había sobreestimado la convicción de su oponente. No eres de este campo, así que no entiendes ciertas cosas, eso está bien, pero la mayoría de los anfitriones establecidos están hechos de oro y popularidad. Puede parecer que has ganado algo de popularidad por ahora, pero la plataforma nunca apoyará a un recién llegado y abandonará a Qing Wan porque Qing Wan es el promotor clave de la plataforma. Su éxito está ligado al éxito de la plataforma en sí misma. El hombre de mediana edad agitó el documento en su mano. Si aceptas detener los ataques maliciosos contra Qing Wan y publicar una disculpa pública en tu cuenta personal, te compensaremos en consecuencia. Sin embargo, si insistes en ir por el camino equivocado y acosar a Qing Wan y cualquiera de sus afiliados para mejorar la popularidad de tu propia transmisión en vivo, contactaremos a la plataforma para bloquearte de todos sus canales. No intentes culpar a los espectadores, ellos son completamente inocentes. Si acaso, los espectadores simplemente no pueden soportar el acoso abierto y vinieron a apoyarme. A Chen He no le importaba la amenaza. Después de todo, la plataforma nunca lo había ayudado antes. Incluso él mismo no sabía cómo había logrado alcanzar su popularidad actual. Ser impulsivo no beneficia a nadie, porque no lo piensas primero. La actitud del hombre de mediana edad se suavizó, la irrazonabilidad que era evidente antes de que Chen He llegara había desaparecido por completo. Alrededor de 6 de ellos habían venido a causar problemas a Chen He, pero la primera frase que salió de los labios del hombre cuando llegó había echado por tierra su plan. Pero de nuevo, no se les podía culpar totalmente. Cualquier persona normal se pondría en guardia cuando se diera cuenta de que la persona con la que estaban tratando había estado involucrada no en uno, sino en 2 casos de asesinato. No hay nada que considerar. Ya he descubierto el punto único de venta de mi transmisión en vivo y videos.
Incluso si me obligan a abandonar esta plataforma, simplemente recuperaré mi base de seguidores en otro lugar. Chen He apartó a la gente del estudio de Qin Wang e informó a Su Wang que empezara a prepararse para trabajar. Había corrido toda la noche, así que estaba cansado. Se sentó en la taquilla vendiendo boletos. Después de las primeras oleadas de visitantes que salieron de la casa embrujada, la gente del estudio de Qin Wang regresó. Ustedes son muy insistentes. Si no están aquí para visitar la casa embrujada, por favor muévanse. Están bloqueando el camino para los verdaderos visitantes. Incluso un santo perdería la paciencia cuando se le presiona demasiado. Chen He había sido lo suficientemente educado, pero estas personas seguían poniendo a prueba su paciencia. ¿Quién dijo que no estamos aquí para visitar la casa embrujada? También deseamos experimentar el lugar que es llamado la casa embrujada más aterradora de Fujian. Dos jóvenes del estudio con mochilas bloquearon la puerta. ¿Tú también quieres visitar la casa embrujada? Naturalmente, Chen He sospechaba que estas personas no tenían buenas intenciones. Si tienes miedo de que podamos exponer tu publicidad falsa, entonces está bien, no entraremos. De los dos jóvenes, uno era extremadamente musculoso. Llevaba una camiseta sin mangas para revelar su cuerpo, que era el resultado de un entrenamiento constante con pesas. Sinceramente, Chen He se sintió un poco provocado por este chico. Permíteme recordarte que la última persona que hizo una afirmación como la tuya salió mintiendo boca arriba. Solo has logrado despertar aún más mi interés. Al lado del hombre musculoso estaba un hombre con aspecto dócil y con gafas. He visto películas de terror desde que era joven. Antes de ser reclutado por el hermano Chin, formaba parte de un equipo de cine de terror. Lamentablemente, la mayoría de los escenarios de las películas eran demasiado falsos, apenas eran un desafío. Me encantan clientes como tú que están constantemente buscando un susto aún mayor. Chen He corrió la cortina hacia atrás. Adelante entonces, recuerda firmar el acuerdo de exención de responsabilidad. Dado que había ratas de laboratorio dispuestas, Chen He naturalmente no las enviaría lejos. Incluso la sonrisa en su rostro se había vuelto varios grados más sincera. Cuando el tío subió la sonrisa en el rostro de Chen He, tembló involuntariamente y la imagen de los estudiantes de ciencias forenses de la Universidad Médica de Fujian yacía débilmente en el suelo apareció en su mente. El tío Su tosió y lo llevó a un lado. Xiao Chen, no te pases. Recuerda, todavía son visitantes del parque. Antes de que Chen He pudiera responder, el joven con gafas pensó que había descubierto su plan y se burló con desprecio. Vaya, vaya, vaya. Eso es una actuación bastante buena. ¿La experiencia ha comenzado incluso antes de entrar en la casa embrujada? Antes de llegar, vi las reseñas de la casa embrujada, y muchas personas dijeron que el propietario sabe un poco de psicología. Parece que no mentían. Tío Su miró al joven con una expresión sin palabras en su rostro. Estoy tratando de ayudarte aquí. Si no fuera porque podrías morir adentro, no me importaría nada de ti. Tío Su, conozco los límites. No te preocupes. Chen He llevó personalmente a los dos jóvenes a la casa embrujada y los vio firmar el acuerdo de exención de responsabilidad. El hombre más grande y musculoso se llamaba Su Yaning, y el hombre con gafas era Fa Youliang.